Nuestra historia es cíclica y para entender lo que sucede hoy tenemos que mirar al pasado, porque si no a veces quedamos colgados de nuestra historia. El siguiente editorial tiene bastante de historia y también tiene bastante del presente para que lo entendamos. Vamos a viajar al año 2001. El entonces presidente Fernando de la Rúa pide unidad nacional. Tiene todo en contra de la Rúa: la economía, al sindicalismo, a los empresarios y a los medios de comunicación. De la Rúa sabe que para desconectar la bomba heredada del menemismo, sí o sí tiene que hacer cambios. Por ejemplo, de la Rúa pide una reforma laboral. El sindicalismo y los empresarios prebendarios se oponen. Por otro lado, el Grupo Clarín quiere que el Estado pague la deuda que el propio grupo contrajo durante los 90. O sea, una deuda privada de un privado que el Estado se haga cargo. Obviamente, de la Rúa se opone. Un nuevo enemigo se le suma al doctor de la Rúa. Mientras tanto, renuncia a su vicepresidente, Chacho Álvarez. La tensión social empieza a aumentar. Y por si faltaba algo, atentados en Estados Unidos, lo que hace que las negociaciones por la deuda y un nuevo desembolso se frene. De la Rúa está completamente acorralado. Pide unidad nacional para salir de esta crisis. Y le pide al principal líder del radicalismo de ese entonces, o sea, su propio partido, don Raúl Alfonsín, que por favor su partido, el radicalismo, el partido de la Rúa, lo acompañe. Le pide al líder del Partido Justicialista, del peronismo, entonces Eduardo Duhalde, que por favor el peronismo acompañe. Le pide al entonces cardenal Bergoglio que la Iglesia lo acompañe en esta unidad nacional. Lo que no sabía don Fernando es que Alfonsín, Bergoglio y Duhalde ya se habían reunido, pero sin él. Se habían reunido para derrocar al gobierno de Fernando de la Rúa. Efectivamente, como ustedes están escuchando, el radicalismo, con Alfonsín a la cabeza, le pusieron el pie, y el peronismo, con Eduardo Duhalde a la cabeza, lo empujó. Todo esto bajo la bendición de Bergoglio, hoy llamado Papa Francisco. Hasta siempre, Fernando. Que la desgracia te acompañe. Año 2017. Se vienen las elecciones de medio término. Gobierna Mauricio Macri. El gobierno de Macri no está todavía sólido. Tambalea en muchas áreas y muchos ministros no están a la altura de las circunstancias. Se empieza a activar el plan helicóptero para Macri. El peronismo empieza a comparar a Macri con Fernando de la Rúa. Mientras todo esto pasa, llega al país un radical, Martín Lustó. Hacía un par de semanas había dejado el cargo de embajador en Estados Unidos. El joven radical se reunió en Tucumán con el entonces gobernador peronista Juan Mansur y su antecesor José Alperovich. Se juntaron para enviarle un mensaje político al presidente de entonces, Mauricio Macri. Prepárate porque te queda poco. Ya tenemos a tu sucesor. En el acto que se celebró en la Casa de Gobierno de Tucumán, los dirigentes kirchneristas de Paladar Negro definieron a Martín Lustó como un gran amigo y respaldaron su candidatura para las elecciones legislativas nacionales que se iban a conmemorar ese año. El peronismo apostaba por Lustó como una figura de reemplazo para un Mauricio Macri muy golpeado. Pero esta vez el plan falló. Pero no falló porque los de Cambiemos sean maravillosos y geniales estrategas. Falló porque Macri tenía todavía un gran apoyo social. Macri terminaba su mandato en tiempo y hora. Año 2024. El gobierno de Milei está pasando la peor tormenta jamás vivida en la historia reciente argentina.
Los números heredados de inflación, pobreza, miseria, desnutrición, desempleo son alarmantes, como nunca se habían visto. Milei es claro, de ahora en más que cada gobernador empiece a cuidar los recursos y a administrar bien la plata. Milei se enfrenta a los principales dirigentes políticos, entre ellos a los radicales. La tensión empieza a aumentar y empiezan a destaparse ollas de corrupción y sobreprecios millonarios que tienen los movimientos estudiantiles, como por ejemplo Franja Morada, la agrupación radical que maneja a la mayoría de las universidades. Salen a la luz los negociados de dirigentes kirchneristas y radicales estudiantiles. Son millones y millones y millones de pesos que desaparecen todos los meses en los bolsillos de tipos como Jacobiti, mano derecha de Martín Lustó. A Milei hay que bajarlo como sea. Pero está la pregunta, ¿cómo se hace para bajar a un presidente que, aunque esté en medio de una tormenta, sigue teniendo una imagen positiva alta? Los estallidos sociales tienen que empezar en las provincias más alejadas. Los estallidos sociales tienen que empezar en las provincias más alejadas. La provincia de Misiones prende la alarma. Docentes y policías se movilizan por los magros sueldos y las pésimas condiciones laborales. Misiones, para aquellos que no saben, es una provincia peronista feudal. Las movilizaciones en Misiones eran masivas, pero no había actos de violencia. Escuchen esto, las movilizaciones genuinas en Misiones eran masivas. Los trabajadores salieron, los misioneros salieron, pero salieron en paz, con hidalguía. No había violencia, hasta que la violencia llegó. El reclamo de las fuerzas de seguridad fue acompañado por docentes y otros funcionarios públicos. No nos alcanza el salario, resumieron en diálogo con medios provinciales. Todo comenzó cuando el viernes 17 de mayo un centenar de policías de la provincia norteña se acuartelaron, quemaron gomas y prendieron las sirenas. Luego adhirieron a la medida de fuerza docentes y personal sanitario. Tras 12 días de tensión social, el gobierno de Misiones y la policía de la provincia llegaron a un acuerdo. Las autoridades cerraron un aumento salarial y, finalmente, se levantó la protesta. Además, se brindó una amnistía que dejó de lado sanciones administrativas a los agentes activos que participaron de la marcha. El gobierno entendió que la policía de Misiones y el servicio penitenciario policial somos los garantes de la seguridad en Misiones y tuvimos una reunión positiva con el ministro coordinador y el jefe de la policía de Misiones. Se levanta el acampe, comunicó Ramón Amarilla, vocero de los uniformados. A la violencia social en Misiones, ¿la comenzó la gente de Lustó? Solucionado parcialmente el escándalo, misioneros que participaron de las protestas acusaron al senador de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, de fogonear el conflicto con intenciones de aprovechar el reclamo para debilitar al gobierno nacional de Javier Milei. Las acusaciones dirigidas al exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner se sustentan en los estrechos contactos políticos que tiene en la provincia de Misiones. Uno de los alfiles colados en la protesta fue el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Ariel Pepe Pianesi, quien es un férreo discípulo de Martín Lustó. Ocurrió que al viralizarse un video de las protestas, usuarios de las redes lograron identificar en los disturbios a dos dirigentes de Franja Morada que responden a Pianesi. Uno es Nicolás Rolón y el otro es Matías Bernard.
No son docentes ni policías ni empleados de salud. Estaban para provocar desmanes. Fueron al frente de la protesta y los primeros en cruzar las vallas y enfrentar a la policía. Tiraron piedras, rompieron vidrios, prendieron fuego. Detalla el video y los informes de inteligencia provincial. Las críticas al senador de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, se dieron incluso desde la misma protesta misionera. La verdad que vos, Lustó, viniste y nos jodiste a todos los misioneros, le mentiste a los policías, le mentiste a los maestros, es una decepción lo que estás haciendo. Le mentiste al presidente y al gobernador, no tenés que meterte con los misioneros, a esto no lo vamos a olvidar nunca. Comentó con furia, con bronca, un manifestante que se estaba movilizando pacíficamente y terminó golpeado por los violentos radicales. La verdad que vos, Lustó, viniste, nos jodiste a todos los misioneros, le mentiste a los policías, le mentiste a los maestros, es una decepción lo que estás haciendo, le mentiste al presidente, al gobernador, no tenés que meterte con los misioneros y de eso no nos vamos a olvidar nunca. Como en el año 2017, otra vez falló el plan de Lustó. No es la primera vez que Martín Lustó genera violencia social, conflicto social. Ya lo había logrado con la fallida 125, cuando gracias a él como ministro de Economía del kirchnerismo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la sociedad argentina se dividió en dos. Las rutas se cortaron, la ciudad se enfrentó al campo y los comercios quedaron desabastecidos de alimentos. Todo gracias a la genialidad de Martín Lustó, el actual senador que se votó con la mano casi escondida un aumento de sueldo de 8 millones de pesos mensuales. Cuando vos los veas a Martín Lustó en algún bar, en algún café, en algún restaurante o caminando por ahí, recordá que ese tipo se votó un aumento de 8 millones de pesos mensuales. Por ahora, los planes desestabilizadores de Martín Lustó vienen fallando. Pero seguramente va a seguir insistiendo porque está en su ADN alfonsinista acordar con lo más rancio del peronismo y desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente. Lustó tiene un solo objetivo, quiere el sillón de Rivadavia, a cualquier costo. No le alcanzan los curros millonarios con franja morada en las universidades, los curros millonarios que tiene Jacobiti, los curros millonarios que tiene Martín Lustó con su consultora dentro del Congreso de la Nación. Tampoco le alcanza el sueldo millonario como senador que se votó con mucha vergüenza. Él, como un buen niño caprichoso, de pequeños rulos, mojados, quiere todo. Como cuando se lo fotografió teniendo sexo dentro de un auto con una embarazada casada. Cogiéndose a una embarazada casada, Martín. Martín quiere todo. Él no conoce de límites. Si tiene que derrocar a un presidente, va a hacer todo lo posible. Si tiene y quiere cogerse una mujer, va a hacer todo lo posible y no importa si está casada y embarazada. Él, la palabra límites, no la conoce, ni tampoco la ética. Él es Martín Lustó, el mejor alumno de Raúl Alfonsín. Si Milei fracasa, a eso lo va a decir el pueblo, lo van a decir ustedes. No lo va a decir Franja Morada ni Martín Lustó. Si Javier Milei el año que viene pierde las elecciones de medio término, lo va a decidir el trabajador de a pie, no un burócrata correligionario que gana 8 millones de pesos mensuales. ¿A Milei se le está acabando el tiempo? Sí, se le está acabando el tiempo. Pero a ese tiempo que se le está acabando, se lo da la gente. No Lustó, ni su amo, el operador en las sombras, Cotino Siglia. 40 años operando en la política argentina el Cotino Siglia. Después nos preguntamos por qué nos va como país.
y por qué la cosa no cambia en la República Argentina. Quizás en algún momento tendríamos que dejar de ver tanto a Macri y a Cristina y empezar a ver a los brujos que están escondidos, a los operadores como el Coti Nosiglia, que estoy seguro que la mayoría de ustedes ni le conocen la cara. Y mañana lo pueden tener al Coti Nosiglia tomando un café al lado y no se dan cuenta que ese tipo maneja casi el 80% de la política argentina entre radicales y peronistas y kirchneristas. Los misioneros se movilizaron con hidalguía y los radicales metieron a su mafia entre los trabajadores misioneros. Los radicales de Lustó solo quieren sangre en la calle. Los misioneros solamente buscaban dignidad laboral. Los radicales de Lustó quieren conseguir con violencia lo que no pueden conseguir con democracia, porque al fin y al cabo se convirtieron en lo que juraron destruir.